Ministros del Gobierno Nacional, él reporta directamente al presidente Javier Milei en un fin de semana que estuvo cargado de anuncios. Jefe de gabinete, muy buenas noches, bienvenido. Hola José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, me gustaría arrancar por lo que ocurrió ayer. Finalmente el gobierno anunció una baja de retenciones. La expresidenta de la Nación, ex vicepresidenta de Alberto Fernández, lo criticó duramente en sus redes sociales. ¿Por qué lo hicieron y qué creen que va a suceder a partir de ahora? Bueno, el presidente lo decidió porque le parece que es una herramienta para generar una mayor producción del campo que venía como atado, gracias a los Kirchner, tanto Néstor como Cristina, que elevaron las retenciones a la exportación a sumas. Yo recuerdo que tuvieron el 35 y hasta en el 40 y pico % las retenciones durante el gobierno de Néstor y Cristina, y aprovechando un periodo en el que la soja estuvo muy alta en su valor internacional, pero después no fueron capaces de bajarla cuando bajó fuertemente, ¿no? Entonces hoy el presidente se reunió en la rural con la mesa de enlace la semana anterior y intercambió opiniones con los dirigentes rurales sobre el impacto que tenía la carga tributaria, las retenciones y otras en el sector, y entendió que era un momento para hacerlo, porque eso iba a generar una mayor inversión de parte del campo. Y fue tomado muy bien. Yo estuve ayer en la rural y vi el reconocimiento que la gente del campo, la gente del sector, le hacía al presidente por tomar nota y darse cuenta que es una manera de generar un impacto positivo en la producción argentina, más allá de lo que diga Cristina Kirchner, ¿no? A ella mucho resultado poner retenciones no le dio, pues ellos utilizaron todos los recursos para tener más plata o platita, dependiendo del momento, que eran cobrar más impuestos, en este caso más retenciones, emitir, endeudar. Bueno, eso es todo lo que el presidente Milei ha señalado como causante del desastre económico en el que recibió la Argentina, ¿no? ¿Ustedes lo están viendo como una posibilidad de generar mayor cantidad de dólares? Digo, la baja de retenciones, que en corto plazo tiene un impacto impositivo, ¿también lo ven como un aluvión a futuro para generar más dólares? Sí, claro, como digamos, alentar una mayor producción en el sector. Porque ¿cuánto es la participación del sector agropecuario en el Producto Bruto Argentino? Es del 25% aproximadamente. Entre el 23 y el 27, sí, correcto. Es importante, es un número muy importante. El impacto que tiene, obviamente, la de granos, el impacto de la de granos es más chico, ¿no? Estamos hablando de toda la cadena agroindustrial, ¿no? Yo creo que la posibilidad de hacer crecer ese sector de la economía en función de darles una mayor rentabilidad es muy importante, y eso tiene un impacto muy fuerte en el crecimiento del Producto Bruto. Y siempre recordemos, ¿no? Porque a veces esto, considerar a la Argentina una cosita chica, está bien, la manejamos nosotros, pero es chiquita, repartimos la... No, esa fue la historia del pasado. Nosotros queremos una Argentina grande e integrada al mundo, y no una Argentina que se encierre en sí mismo. Queremos una Argentina productiva en serio, y no el verso que nos hicieron durante muchos años. Entonces a mí me parece que esta decisión va a tener un impacto positivo en la Argentina. No es como ha dicho Cristina, que esto beneficia a los ricos. Ahí hay chacareros. No solamente hay chacareros que tienen pocas hectáreas de campo para producir, sino toda la gente del pueblo que vive alrededor del campo. El campo genera actividad económica, el negocio del campo, el bar del campo, el lugar donde los chacareros invierten y gastan su dinero, genera actividad económica en los pequeños pueblos del interior. Por eso los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, como las provincias más importantes del centro de la Argentina, pero también otros. Yo lo escuchaba al gobernador Vidal hablando del impacto en Santa Cruz que podía tener la baja de las retenciones, ¿no? Hablando de contexto, otra noticia del día tiene que ver con algo que va a ocurrir mañana. Esta semana viene una de las autoridades más importantes de Estados Unidos en materia de seguridad y se habla de el principio de unos trámites, porque es así, suena un poco técnico, pero es el inicio para el waiver de visas de argentinos a Estados Unidos, que es la posibilidad de ingresar a ese país sin visas. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo están trabajando y por qué?
A mí me parece que el inicio de ese trámite, la posibilidad de que eso avance, es un reconocimiento del gobierno de los Estados Unidos a la Argentina de que está tomando medidas para ordenar el país y llevarlo adelante, ¿no? Entonces, a ver, porque ¿qué es lo que Estados Unidos protege en el mundo? Es decir, ellos admiten el turismo, admiten la gente que va. Lo que rechazan es la inmigración lisa y llana, ¿no? O sea, ellos no quieren que se llene el país de inmigrantes. Si la Argentina se desarrolla y crece con esta política económica, cada vez la gente, los argentinos que están en el mundo van a volver al país como está pasando, en lugar de irse como pasaba en los gobiernos anteriores. Entonces yo creo que estamos transitando una etapa de seriedad en las políticas argentinas y esto va a dar sus resultados. Empiezan a aparecer, es un año de elecciones, cada año de elecciones tiene sus particularidades, y desde lo que es el kirchnerismo, desde lo que es el kicilofismo, desde lo que es el masismo, están planteando todas las expectativas en septiembre, en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué lugar le dan ustedes a esa elección y cuánto cree que van a pesar los radicales que van por afuera de la alianza de La Libertad Avanza y el PRO? Bueno, a ver, yo creo que nosotros le damos un rol importante a la elección de septiembre, primero porque consideramos que el gobierno de la provincia es muy malo, los bonaerenses están sufriendo ese gobierno de distintas maneras, ¿no? Primero por la alta presión tributaria, segundo por la falta de servicios, por los problemas de inseguridad. Todo lo que hace a la provincia de Buenos Aires en general es un desastre. Entonces, nosotros creemos que la posibilidad de mostrar un sendero de cambio también en la provincia, como el que ha tenido la Nación, va a ser muy, muy positivo y por eso le damos a las elecciones de septiembre un rol importante. También no perdemos de vista lo que es octubre, ¿no? Nosotros creemos que hay mucha gente que apoya al gobierno del presidente Milei y lo apoya tanto en la provincial como en lo que va a ser la nacional. Y el presidente va a jugar un rol en esto, mostrando el camino, mostrando el sendero. Él va a jugar un rol en las elecciones porque siente que hay mucha gente apoyándolo, ¿no? Bueno, ayer lo vimos en la rural, como comentábamos antes, ¿no? Pero en todas partes pasa más o menos lo mismo. Quiero mostrarles lo que pasó ayer en un acto en este caso la expresidenta, pero también hoy hubo una reunión de masa con Axel Kicillof. Veamos qué es lo que decía, sobre todo para ver cuál es la mirada del gobierno respecto a lo que viene. Vamos, muchachos, la campaña no la hacen los de acá, las Carinas, los Mileis o algunos de los monigotes esos que ponen de candidatos o tuitean por las redes. Acá la campaña de verdad, en serio, la están haciendo desde Washington y desde el Fondo Monetario, a puro dólar además. No jodamos. Al final, los de las fuerzas del cielo y los tuiteros malos eran para la gilada. Lo saco puntualmente de Cristina Fernández de Kirchner, pero sí le voy a plantear algunas argumentaciones que vienen de cara de la oposición para que me dé su punto de vista desde el gobierno. Una de las cuestiones de la argumentación de campaña es que el modelo actual ya se vivió, que el tema de la apreciación del peso como tal y el tema de las importaciones ya se vivió y que esta vez va a ser lo mismo que ocurrió en el pasado. ¿Cuál es su punto de vista? No, pues yo creo que el modelo es totalmente distinto, ¿no? Porque, a ver, yo te lo resumo en dos o tres, sin ser economista, pero en dos o tres aristas muy claras. La primera, el superávit fiscal. Eso es mayor cantidad de ingresos del Estado que egresos del Estado. Entra más plata de la que se va. Sí, fundamentalmente porque se gasta menos, ¿sí? El gobierno ha cortado a nivel nacional gastos superfluos de todo tipo. Yo le he comentado antes que la tarea que se ha hecho tanto desde el Ministerio de Economía en controlar el gasto en todas las áreas, con el propio presidente de la Nación ha dado instrucciones precisas en eso, pero también en el área de regulación de la economía. La tarea que ha llevado adelante Sturzenegger ha sido impresionante, ¿no? Con las facultades delegadas que nos dio el Congreso por un año, y fuimos el único gobierno que no pidió
renovar facultades delegadas. Macri la tuvo 2 años y tampoco las pidió renovar después. Pero todos los gobiernos del kirchnerismo gobernaron todos los años su gobierno con facultades delegadas del Congreso. A nosotros la pedimos por 1 año y nos la dieron por 1 año para reformar el Estado fundamentalmente, y eso nos permitió hacer de las 101 reformas que me mandaba un resumen el ministro de Regulación el otro día. Hay 30 reformas que fueron eliminación de fondos fiduciarios, ¿no? De todas aquellas construcciones que se hacían desde el Estado por el kirchnerismo para evitar el control del Estado. Entonces, se juntaban fondos que venían por distintas vías, impuestos, recaudaciones específicas, etcétera, para distintas actividades. Se ponía una administración en cada una de ellas, gasto público totalmente, y después se gastaba sin control. Bueno, ahí pasaron todos los curros que uno puede imaginarse, pasaron por esa vía. Bueno, por algo la vicepresidenta de la Nación está envuelta en una causa donde hay muchos funcionarios que están procesados y con condenas, como está ella actualmente, por el manejo de los fondos de vialidad nacional. Porque a nosotros nos dicen que las rutas de la República están en mal estado. Llevamos un poco más de 1 año y medio de gobierno. Las rutas no se destrozan en 1 año y medio, pero ellos gastaron cientos de millones de dólares a partir de la Dirección de Vialidad en esa época, con contratos muchos de los cuales fueron a Baez en Santa Cruz, y lo escuchaba el otro día al gobernador Vidal hablando de que ninguno de esos dólares que pasaron por vialidad se gastaron en Santa Cruz en obra pública. Lo llevo a ese punto de dolor, pero ya no con el sombrero de lo que le dice la oposición. Hay un punto con el tema de la infraestructura, que hay una decisión estratégica por parte del gobierno de cambiar la forma, ¿no? Y una de las cuestiones que se están planteando es que se van a licitar y que va a haber adjudicaciones, privatizaciones y demás por delante. ¿Cree que hay que acelerar con ello? Digo, una cosa es lo que pasó en el pasado y donde hubo corrupción comprobada por la justicia, y otra también es que todavía no avanza lo nuevo. ¿Cree que eso va a ser parte para esta segunda etapa? Sí, yo creo que son importantes, José, esas obras. La reforma, la reparación de las rutas es fundamental en la Argentina. Ya hay una licitación que está en curso, hay otras que están en preparación, que son fundamentales de todo punto de vista. Ahora, ¿qué pasa? Digamos que fundamentalmente quienes tienen que hacer esas inversiones se vienen demorando, porque las inversiones se hacen cuando hay confianza en el país y cuando el endeudamiento no cuesta. Ahora tenemos un riesgo país que, si bien lo bajamos de los 3.000 puntos que estaba cuando asumimos el gobierno, hoy está a 700 todavía, y eso es una tasa alta para la inversión. Pero yo creo que eso va a funcionar. Así como pudimos solucionar el tema de las represas de Santa Cruz, que después de muchas negociaciones con la provincia, con la empresa china Gesowa, que era la que estaba en carga de la represa, vamos a avanzar en la represa más chica, porque hemos firmado un acuerdo el otro día que seguramente va a permitir que en el curso del año comiencen otra vez las tareas en esa represa. O sea, el gobierno obviamente va a fomentar la inversión, fundamentalmente de capital privado, en la realización de obras que tienen que ver con la infraestructura pública nacional. Y bueno, y después tendremos que ver cómo se va desarrollando ese sistema y cómo va funcionando para solucionar esos problemas que nosotros creemos que es urgente solucionar, ¿no? ¿Qué cree usted, del pasado a hoy, de la economía como la recibieron? A hoy está claro el diagnóstico, pero ¿qué cree usted que es hoy lo que la sociedad le está demandando al gobierno de cara a los 2 años que vienen? Bueno, yo no sé. Yo sé que en general la sociedad es demandante con la situación que vive a cada momento, ¿no? Cuando se soluciona un tema que era grave, era la preocupación fundamental cuando asumimos el gobierno, que era la inflación, y que ya salió de esa demanda tan centrada que tenían los argentinos. Era puesto número 1, perdón que lo interrumpa. Hay un estudio que hizo Sebastián López Pereira, que cuando llega Milei a la elección, los votantes de Unión por la Patria, los votantes de Cambiemos por entonces y los votantes de La Libertad Avanza, los 3 coincidían como el principal punto de dolor de la economía. Hoy ninguno de los 3 lo tiene primero. Claro.
porque está solucionado, digamos, la gente cree que Para está la solucionado. gente. Sí, la gente entiende que ese tema está solucionado, porque entiende lo que hoy, por primera vez creo, la gente entiende lo que ha significado el gasto fiscal, el gasto público, lo que ha significado la corrupción y lo que significa tener superávit. Hoy la gente eso lo entiende, entonces sacó el tema de la inflación de ese primer lugar. Y tiene otras demandas que tenemos que atender, por supuesto, porque una de las demandas claramente es el empleo. La inseguridad también salió un poco salvo en la provincia de Buenos Aires, donde la demanda por la inseguridad es muy fuerte. Sí. Pero en general el tema en los lugares que antes eran más críticos se modificó, ¿no? Pero sí, obviamente demandan más trabajo. Hay un crecimiento de la economía que todavía tiene que traducirse en más empleo, pero para que haya más empleo hay que generar las reformas del trabajo fundamentalmente. Y para que haya más empleo también hay que bajar la presión fiscal. Para hacer todo eso hay que bajar el gasto público, no solamente Nación, sino las provincias y los municipios. Porque cuando uno dice esto, los gobernadores salen y dicen, no, yo tengo equilibrio fiscal, no gastamos más. Pero no es así. El gobernador ya llora, aumentó las jubilaciones y... Lo he visto. Pero yo digo, todos los gobiernos provinciales pueden hacer el esfuerzo que hizo el gobierno nacional y reducir gastos. Pero esto no es cuestión de decir estoy equilibrado en las cuentas, porque uno también está equilibrado en las cuentas si pone más impuestos, recauda más, gasta más y tiene equilibrio porque puso más impuestos. Bueno, pues esa no es la forma, porque poner más impuestos, sean nacionales o provinciales los impuestos, la Nación no puso más impuestos, al contrario, la Nación bajó los impuestos. Todos los impuestos que conforman la coparticipación federal, la Nación no los tocó. Los impuestos que van a la Nación sí los tocó y los bajó prácticamente a todos. No totalmente, digo, en porcentajes y en proporciones. Entonces yo digo, el esfuerzo que ha hecho la Nación para reducir el gasto se vio reflejado en la baja de impuestos nacionales. Lo que tienen que hacer las provincias, desde mi punto de vista, no es responsabilidad de la gente de las provincias y del gobierno de las provincias, por supuesto, porque el pueblo de las provincias es el que vota a sus gobiernos. Pero digo, lo que debería hacer los gobiernos provinciales es bajar localmente sus impuestos. Y para eso tienen que bajar su gasto, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho gasto. Cuando uno mira, José, cómo gastan las provincias, la cantidad de empleos públicos en los poderes distintos, la cantidad de municipios que existen. Hay provincias que tienen, una provincia que tiene 320 municipios, por ejemplo. Usted dice, ¿cuál es el sentido de que haya tanta administración pública en una provincia, tanto gasto público en una provincia? ¿Cuántas personas tienen las legislaturas provinciales? ¿Cuántos legisladores tienen las legislaturas provinciales? Yo creo que todo ese gasto finalmente se carga a las espaldas de quienes producen. Le voy a traer lo que está en ese país que miramos un poco a poco, que es esto que está ocurriendo de militancia de la oposición en cada lugar, ¿no? Hablábamos de un discurso desde lo que es la prisión domiciliaria de Cristina Fernández, contábamos lo del gobernador, también está el hijo de la expresidenta, Máximo Kirchner, que esto decía. Y tenemos que estar lo más atentos posible, con los ojos abiertos y tratando de hablar entre nosotros y nosotras para afrontar estos momentos que, miren, amigas y amigos de Hurlingham, argentinos y argentinas, me encantaría poder decirles que esto va a salir bien, pero esto va a salir mal. Bueno, me interesan varias cuestiones. Usted aclaraba que no es economista. ¿Eso de Kirchner durante el gobierno de Massa o de este gobierno? No, es de este gobierno. Ah, perdón. No, porque... lo traigo usted me declaraba que no es economista, pero sí tuvo mucha experiencia en la micro, en el mundo de las empresas. Y le doy un poco de devolución de lo que dicen hoy empresarios para que usted me refute con lo que ve. Una de las cuestiones es, los que acompañan un poco la matriz macroeconómica dicen, bueno, necesitamos que nos apuren la reforma laboral, la reforma tributaria. ¿Lo ve posible eso? Sí, absolutamente. Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando el gobierno por su cuenta y nos hemos reunido con los integrantes del Consejo de Mayo
ya en dos oportunidades. La primera fue de organización, la segunda fue para tratar el tema laboral y el tema tributario, aunque no se avanzó tanto todavía en el tema tributario, pero ya los equipos técnicos de cada uno de los miembros están trabajando en los puntos que, con representantes del gremialismo y con representantes de los empleadores, en este caso estaba Rapalini, que es de la Unión Industrial. Titular de la UIA. Se han puesto a trabajar en conjunto para buscar puntos de acuerdo y de contacto para hacer las reformas en la ley de contrato de trabajo que son necesarias para bajarle el riesgo al empresario y que se decida a crecer y a tomar más trabajadores, ¿no? Otra es, la buena noticia que han dado respecto a la baja de la pobreza, que es concreta, son datos oficiales, pero también hay, como usted bien lo planteaba, alguna preocupación respecto del empleo, ¿no? Y quienes están preocupados por el empleo, sobre todo en el sector de las pymes, lo que dicen es que la industria de los juicios los deja fuera de la cancha. ¿Cuándo y cómo cree que se va a poder revertir esa situación? Bueno, a ver, yo creo que a nosotros, José, nos ha costado mucho esfuerzo poder obtener la sanción de algunas leyes que eran importantes para esta primera etapa del gobierno, que son los primeros 2 años de Javier Milei. Obviamente, para la segunda etapa vamos a contar con una participación más importante en el Congreso de la Nación, con lo cual nos va a resultar más factible, más sencillo avanzar en reformas de las que usted señala. Yo creo que la reforma del contrato de trabajo, de las leyes laborales en su conjunto, es fundamental. Y las reformas tributarias también, pero para eso hay que tener apoyo parlamentario, ¿no? Y nosotros no lo hemos tenido en esta primera etapa, porque también intervienen otras cosas también. Yo recuerdo que nosotros cuando sacamos el DNU 70, propusimos una serie en ese DNU establecimos una serie de reformas laborales que después se planteó un recurso de amparo por el sindicalismo y se frenaron. La justicia la frenó. Y entonces uno tiene que luchar un poco contra todo, ¿no? Primero un poco con eso que planteaba yo de una participación minoritaria en el Parlamento, que es difícil, y segundo también con la justicia, porque la justicia también tiene temas que modificar. La justicia del trabajo tiene muchos temas que modificar, porque la justicia del trabajo es la que destroza al empleador en la Argentina. Lo destroza. Cuando hay procesos de baja inflación a nivel global, suele producirse cierto enfriamiento de la economía. Hoy por ahí la foto no lo muestra. ¿Ustedes creen que se va a enfriar la economía en parte? ¿Creen que eso puede ocurrir? O... Bueno, esperemos que no ocurra, pero somos conscientes que puede pasar hasta que las variables macroeconómicas se ajusten totalmente, ¿no? Y hasta que podamos hacer estas reformas que creemos que son necesarias. Pero también, José, yo creo que esto que planteaban recién de ese discurso prehistórico de Máximo Kirchner, o el discurso o la posición exaltada de Moreno, en un acto que se escuchaba por el sonido, que era una zona vacía, ¿no? O sea, saltaba, pero no había, por suerte, gente. Bueno, todo eso, o lo que decía Cristina Fernández de Kirchner en esa conversación telefónica, todo eso genera ruido para los inversores. Nosotros, cada vez que nos sancionaron una ley que afectaba el equilibrio fiscal, eso tuvo inmediatamente impacto en las relaciones económicas generales, ¿no? Muchas veces en la suba del riesgo país, en los empresarios que deciden o no deciden invertir, deciden parar sus inversiones, porque tienen siempre una sospecha. Yo he recibido, seguramente ustedes también, yo he recibido muchísimos inversores extranjeros, fondos que miran a la Argentina, miran al presidente Milei como algo esperanzador, pero también tienen ese temor de que pueda volver lo que pasó en la historia de la Argentina. Pregunta que repiten todos, que se le deben haber hecho a ustedes, vuelven, es ¿por qué esta vez va a ser distinto? Sí. Bueno, yo lo decía antes, ¿no? Porque esta vez han pasado cosas distintas, el gobierno se ha manejado de una manera distinta, el presidente Milei ha sido contundente en sus posiciones con respecto al gasto del Estado
y al equilibrio fiscal, o no cede el presidente un ápice en todo eso. Y eso cambia todo, porque también ha dicho el presidente, miren, además de eso, yo no voy a emitir cerró la Casa de la Moneda, cerró la emisión de billetes, no emitió un peso desde hace muchos meses, no se emiten pesos en la Argentina, y hay una base monetaria que no se toca, y hay una cantidad de dólares que la respaldan. Entonces no va a haber problema en la Argentina. Después establecieron la salida del cepo, el sistema de bandas. Nos vamos a mover en ese sistema y el presidente tiene una confianza absoluta, junto con el ministro de Economía y con todos los integrantes del gabinete, de que ese sistema va a funcionar. Claro, se necesita tiempo para que eso se vea en todos los inversores y ellos se convenzan. Bueno, el fondo lo acaba de decir, ¿no? El fondo acaba de aprobar su revisión. Voy a mostrarle luego unas palabras del presidente Milei, pero le pido definiciones en un tuit o en una frase de algunas cuestiones. El triángulo este de hierro del que se ha hablado tanto, que era el presidente con su hermana Karina Milei, con Santiago Caputo, ahora se habla de usted con Karina Milei, también con distanciamiento de Santiago Caputo. ¿Qué es eso, la mesa real del poder? ¿Es algo, cómo lo viven ustedes desde adentro? No, yo creo que, bueno, el presidente ha hecho algunos comentarios sobre esto históricamente, creo que desde el día que asumió el gobierno, ¿no? Sobre el famoso triángulo de hierro, pero yo creo que el presidente tiene sus relaciones con los ministros, no tienen nada que ver con ese triángulo de hierro. Él tiene una relación, como él lo ha dicho, simbiótica con el ministro de Economía, lo considera un gran ministro, alguien en que tiene plena confianza y con quien dialoga, porque es cierto que los intereses más importantes del presidente están en el área económica, porque es el área en el que él más profundiza, como también lo tiene con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, o con la ministra de Capital Humano, Sandra Petovero. Él tiene mucha relación directa con los ministros. Después, por ahí las conversaciones sobre estrategia política, etcétera, bueno, lo tiene fundamentalmente con algunos de nosotros que integramos el gabinete, y ahí juegan todos un rol. Lo juega Santiago Caputo, lo juega Karina Milei, digamos, todos tienen su rol y todos discutimos entre todos como se discute políticas en un gobierno nacional. Se conversan, se dialogan, se discuten, y por ahí a veces que las posiciones son distintas, y eso no nos asusta, no le asusta a nadie. Cierto que cuando se discuten estrategias electorales en los distritos, siempre hay problemas con el armado de listas, la designación de candidatos, etcétera. Pero los nuestros han sido mucho menores que los que llevaron al apagón de luz en La Plata, ¿no? O sea, lo de La Plata fue un escándalo al que tal vez se le dio mucho menor trascendencia de la que tenía. Por primera vez en la historia vencía el plazo de las listas y como no llegaban, cortaron la luz y aduciendo eso se prorrogaron 2 días el cierre de lista del kirchnerismo, ¿no? No el nuestro. En minutos vamos a ir a una mesa con protagonistas de la economía real, con empresarios, con gente que levanta, como dice el querido de Pablo, las persianas todos los días para que nos cuenten qué es lo que están viviendo. Hablaba de la relación. ¿Usted cree que la relación entre presidente y vicepresidenta es irrecuperable? ¿Que está ya ese puente roto definitivamente? Bueno, para mí lo importante es si se cumplen los roles institucionales. El presidente cumple su rol institucional como cabeza del gobierno, del Poder Ejecutivo, y la vicepresidenta está a cargo de la presidencia del Senado. La relación personal, como lo han expresado ambos por distintas vías y públicamente, hoy está dañada, la relación personal, ¿no? Pero eso no significa que los roles institucionales que debe jugar cada uno no lo puedan cumplir sin ningún problema. Además, históricamente, la relación de los presidentes con los vicepresidentes no ha sido buena, no hemos tenido de todos los casos en la Argentina, ¿no? Hoy, por ejemplo, la relación que ha tenido Cristina Fernández de Kirchner con Julio Cobos se destruyó, a los pocos meses de haber comenzado el gobierno, ¿no? Y nunca más Julio Cobos pudo jugar un rol como vicepresidente que no sea presidir el Senado. 2 últimas preguntas, una que tiene que ver con lo que viene en materia de
de país. ¿Cuál es la medida para usted más importante que hay por delante, la que tienen que tomar después de estas elecciones de septiembre como la prioridad uno? No, yo digo, para mí son la reforma de las leyes laborales y la reforma tributaria. Son temas que hay que encarar. Y la segunda, el expresidente Macri en la elección de medio término tuvo un resultado muy positivo, ¿no? Pero a los pocos meses apareció el famoso del mortero. ¿Se acuerda cuando quiso tomar una medida como fue la reforma previsional en su momento? ¿Cuánto le preocupa la calle? ¿Cuánto le preocupa que se está rearmando ese peronismo que estaba todo dividido, por más que la interna es feroz dentro de esa lista? No, a mí, al gobierno, no le preocupa la calle porque hasta aquí está dominada y no ha habido problemas. Nosotros sabemos que estamos acostumbrados a que todos los miércoles haya una marcha en el Congreso, que a veces se le agregan protestas de otros lugares a esa misma marcha, pero todo es controlado, no hay ninguna... A ver, recordemos lo que era la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Era una ciudad en la que no se podía transitar. Hoy en la ciudad de Buenos Aires se transita sin ningún problema, sin corte, se respeta la ley. El trabajo que ha llevado adelante el Ministerio de Seguridad. Yo me acuerdo, José, de esa imagen que por ahí algunos no recuerdan, y lo he citado algunas veces, de la primera manifestación que se hizo en la vía pública, tratando de violar esa norma que había establecido la ministra de Seguridad sobre cómo se podía utilizar la calle. Y yo me acuerdo que esa primera manifestación, ¿qué hizo el presidente? Fue al departamento de policía, junto con la ministra de Seguridad, y desde ahí siguieron la marcha y las instrucciones que se daba a la policía para que no se corte la calle. Y no se cortó. Y no se cortó. Entonces yo digo, cuando hay normas claras y cuando se transmite la decisión de mantener el orden, a mí no me preocupa lo que hagan. El orden se va a mantener. Y la última pregunta respecto de ¿cuán lejos cree que están los argentinos de toda esta rosca política de la que se viene hablando mucho, que se pelean unos, que las listas, que pues en su momento cuando llega el presidente al gobierno había muchos asesores que opinaban y la mayoría le erró en lo que decían? ¿Cuál es su punto de vista? No, a ver, yo creo que todo eso que se llama la rosca política a la gente como que le resbala. Bueno, esto que señalaban ustedes en el pase de que se ha notado en algunas elecciones provinciales mucho abstencionismo, ¿no? O sea, el voto obligatorio ya pareciera que no es tan obligatorio, porque hay mucha gente que decide no ir a votar. Yo digo, me parece que hay que tomar conciencia de que la gente tiene que concurrir a votar para expresarse sobre lo que no quiere más en la Argentina. Me parece que eso es lo importante. Lo que nosotros queremos transmitir como sector político a los argentinos es, miren, si ustedes no votan, tenemos riesgo de que vuelvan los que destrozaron la Argentina. Entonces hay que ir a votar y hay que votar por sostener este proyecto que estamos llevando adelante. Mal que le pese a Cristina Fernández de Kirchner, que opina que la política se dicta de Washington. Me parece gracioso, la verdad me parece un discurso prehistórico. Guillermo Franco, es un placer haberlo tenido. No, gracias, José. Hasta pronto.